Bueno chicos, ¿qué tal? Buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, entonces el día de hoy vamos a comenzar nuestra clase, nuestra última clase, con referencia pues a la cultura griega, a la Grecia antigua, ¿cierto? Entonces, en esta última clase ya hemos visto pues muchas cosas, muchas características, muchos eventos históricos de los antiguos griegos, ¿no? Pero el día de hoy solamente nos vamos a abocar a las manifestaciones culturales de los griegos. ¿Qué cosas hicieron los griegos? ¿En qué destacaron? ¿De acuerdo? ¿Y por qué son tan famosos y tan estudiados en todo el mundo? Una de las culturas más estudiadas del mundo es la cultura griega, sin ninguna duda. Más que la egipcia, más que la cultura mesopotámica, las culturas andinas, las culturas de China, India, más que esas culturas, la cultura griega es una de las culturas más estudiadas, más analizadas y más reconocidas a nivel mundial. ¿Por qué? Por muchas razones que ya las vamos a explicar ahora. Y para que tú sepas y para que tú entiendas un poco la importancia de esta cultura en el mundo, y no solamente en la cultura, sino en muchas facetas de la vida de nosotros, ¿no? En la actualidad, te recuerdo pues que este año 2020, si todo hubiera sido normal, entre comillas, ¿no? Si es que no hubiera ocurrido nada de la pandemia que estamos viviendo, se hubiera llevado a cabo los Juegos Olímpicos, ¿no? En Tokio, ¿cierto? Pero se cancelaron hasta el próximo año, supuestamente. Y cada 4 años se celebraba, pues desde hace casi 100, más de 100 años, los Juegos Olímpicos, ¿no? Donde se reúnen todos los atletas de los deportes más importantes, son casi todos los deportes y compiten por una medalla, ¿cierto? Pero estos Juegos Olímpicos no solamente tienen 100 años, 100 años tienen desde los Juegos Olímpicos modernos, pero desde muchos años atrás, desde hace muchos años atrás, en Antigua Grecia se celebraban estos Juegos Olímpicos, ¿no? Y no iba gente de todos los países del mundo en esa época, iban atletas de todas las polis griegas, porque te recuerdo que las polis griegas eran como pequeños países, ¿cierto? Eran como pequeñas ciudades, como pequeños estados. Entonces, iban todos los atletas, los mejores atletas de las polis hasta Olimpia. Y en esa ciudad, en Olimpia, hacían competiciones, ¿no? De fuerza, de quién es el más rápido, quién es el más fuerte, lanzamiento del disco, lanzamiento del jabalina. Esos Juegos Olímpicos era una tradición, una costumbre. ¿Y qué se le regalaba o qué se le entregaba a los ganadores? No se les entregaba ninguna medalla, no se les entregaba en esa época, ¿no? Ninguna premio, ningún tipo de dinero. Solamente se le ponía en un estrado y se le daba unos laureles, una hoja de laureles y se le ponía en la cabeza. Y nada más, y recibía pues el honor y el respeto del público. En esa época para los griegos ese respeto, ese honor, ese darte los laureles era un símbolo de prestigio, un símbolo de que tú eres lo máximo. No necesitaban dinero para demostrar que era lo máximo. Después esa tradición, cuando terminó la Grecia antigua, se olvidó hasta que en el año 1896, ya en época moderna, ¿no? 1896, hace un poco más de 100 años, 123 años, se les ocurrió pues devolver a la actualidad esos juegos antiguos de los griegos, ¿no? Los Juegos Olímpicos, y se dijo que cada 4 años se va a hacer en una ciudad distinta del mundo, ¿no? Y así ha ocurrido siempre desde entonces. Una tradición que era de la antigua Grecia se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Que es los Juegos Olímpicos. Y no solamente ello, los griegos han aportado tanto al mundo, pero tanto, que prácticamente si tú sales a la calle o estás en un día común y corriente, o ves las noticias, o ves algo del arte, de la cultura, de la música, hay algo de los griegos. Algo proviene de la antigua Grecia. Por ejemplo, lo más famoso de los griegos, una de las cosas más famosas es su mitología. Los griegos explicaban todo con su mitología, ¿verdad? Ellos decían, ¿por qué salen rayos del cielo y caen a la tierra?
Y ellos imaginaban, como no tenía ningún tipo de telescopio, ni no sabían nada nada de ciencia, ¿no? Nada de los avances científicos que hay ahora, los primeros griegos decían, ¿por qué caen rayos en la Tierra? Y ellos imaginaban y decían, de repente, atrás de esas nubes, hay un señor grande, gigante, que se molesta y lanza como unos látigos a la Tierra, y eso que suena así como látigo, son los rayos. Y ese señor grande de repente es un dios, y le pusieron el nombre de Zeus. Y decían, ¿por qué hay olas inmensas que vienen desde alta mar y golpean con las ciudades? Y ellos se imaginaban, de repente hay un señor gigante que golpea así el mar y eso hace que vengan aquí las olas. Y se imaginaban un montón de cosas más, porque no tenían otra forma de explicar. Y así nace la mitología, ¿de acuerdo? Dioses como Zeus, como Poseidón, como como Juno, como Demeter, como Ares, como Perséfone, eh, Prometeo, Apolo, ¿verdad? Tantos dioses que representan fuerzas de la naturaleza. Hestia, Hefesto, ¿verdad? Eh, Urano, Gea, ¿verdad? Estos dioses que representan no solamente las fuerzas de la naturaleza, sino también representan las actitudes humanas. Dioses como Atenea representaba la inteligencia de las personas, la astucia. Por ejemplo, Afrodita, que era otra diosa, representaba la pasión, ¿no? El deseo, el amor. Otros dioses, por ejemplo, como Marte, representaba la, la guerra, ¿no? El combate. Esas eran actitudes humanas. Es decir, los griegos, para explicar los fenómenos naturales y los fenómenos humanos, diseñaron e inventaron dioses, inventaron mitología para explicar todo ello. Y inventaron una serie de tantos mitos eh, este, de seres mágicos, de seres divinos como los dioses, ¿no? Que esta influencia abarcó mucho más allá de Grecia y se transformaron en distintas historias que luego también inspiraron a otras culturas para desarrollar sus propios dioses, ¿no? Como los romanos y también incluso hasta como los mismos dioses cristianos, ¿no? En el caso de la mitología cristiana, porque tú sabes que, por ejemplo, la palabra Dios, del Dios cristiano, proviene del latín Deus, que significa Zeus en latín, ¿no? Es decir, que proviene el nombre de ahí también. Es decir, si vamos ahorita a analizar cuánta influencia de la antigua griega hay en el mundo actual, nos vamos a demorar 5 horas o 6 horas, porque la influencia de los griegos es gigante. Entonces vamos a ir en orden para no confundirnos, ¿sí? El día de hoy vamos a ver entonces las manifestaciones culturales de la antigua Grecia. ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿Qué es lo que producían los griegos en cuestión de cultura, de arte o de influencia para que sean tan importantes? ¿No? Vamos a analizarlo en orden. Primero, en arte, ¿qué hicieron los griegos? En arquitectura tenían básicamente una forma de construir, una forma de construcción, basado en las columnas. Como no tenían ningún tipo de acero para construir, ¿no? Porque hoy, el día de hoy, si tú quieres hacer un edificio, tienes que hacer con hormigón y con acero, ¿cierto? Pero en aquella época, hace más de 3.000 años o 2.000 años, en esta época, no existe eso. Entonces, ¿cómo construían los griegos? ¿Cómo hacían para poner un techo a una construcción o hacerlos con más de 2 pisos? Tenían que valerse de las columnas, ¿no? Esas columnas, pues, eran las que sostenían a un techo, ¿verdad? De esta manera se podían sostener sus construcciones, ¿verdad? Porque no existe ningún tipo de armazón ni de columnas de metal, no existe el cemento, ¿verdad? Entonces construían con piedra. Y para mantener un edificio con piedra y que sea estable y que no se caiga,
se basaban en las columnas. Por eso que sus construcciones principales son así, con columnas. ¿De acuerdo? Y en época antigua griega tenían tres tipos de columnas. La dórica, la jónica y la de Corinto. La dórica es la más simple, ¿sí? No hay ningún tipo de decoración. En la jónica encontramos ya un poco de decoración en la parte superior. Y en la de Corinto ya podemos ver un tipo de decorado. Está mucho más decorado. Hace un énfasis en los detalles, ¿no? Todo esto, estas tres tipos de columnas servían para lo mismo, tenían la misma función, ¿no? De sostener a un edificio. Y los edificios en antigua Grecia tenían este aspecto, ¿no? Tenían un aspecto así. Las columnas eran las que sostenían el techo. Y así podían construir pues un montón de edificios. Esta forma, de repente tú la has visto muchas veces. En el Palacio de Justicia del Perú encontramos este tipo de construcción también. En Estados Unidos, la Casa Blanca tiene esta construcción, está inspirado en esto. El Congreso de Estados Unidos también. Los museos. Esto de acá, este símbolo es un símbolo universal casi de los museos. El Museo de Inglaterra, de Alemania. Revisa cuando tengas tiempo los parlamentos y los museos de Europa. Muchos de ellos tienen esta forma. ¿Por qué? Porque está inspirada en la antigua Grecia. En muchos países del mundo está esta influencia. ¿Te das cuenta? Ahí empezamos a ver un poco de la influencia de los antiguos griegos. Luego, escultura. En la escultura destacaron mucho también. ¿Cuál era su principal característica de los griegos para hacer sus esculturas? Ellos tenían un amor, un interés muy grande por la figura humana, un interés grande por los seres humanos, por representar a los seres humanos. Dime. No te puedo escuchar. No te escucho lo que me dices. Hay problema. Está apagado tu micrófono. Está apagado tu micrófono. ¿A mí? Me gusta a mí. No, eso es complicado porque hay tantas culturas que yo he visto antiguas. Pero una de las que más me gusta es esta de acá, la cultura griega. Mm, otra que te puedo decir. La cultura japonesa también me gusta mucho. Y de las culturas peruanas, la que más me gusta es la cultura mochica, porque hay un montón de cosas que se están descubriendo que, que te hacen ver que esa cultura es una cultura pues mucho más grande de lo que nos imaginábamos. Pero así en resumen, me gusta mucho la cultura griega, sobre todo por su mitología, la cultura de Japón, por su historia, ¿no? Y muchas otras culturas más. Pero elegir a mí una sola cultura antigua es muy complicado. Cada cultura antigua, por más desconocida que sea, tiene algo curioso, por lo menos algo gracioso o algo para destacar o algo increíble. Entonces, mientras más descubres culturas antiguas, te das cuenta que el ser humano es muy creativo, es muy original. Pero muy buen aporte, Bruno, ¿no? Ya, entonces, como decíamos, los griegos tenían mucho amor, mucho interés en la figura humana, en representar al ser humano tal y como es, ¿no? Y destacaron muchos escultores, como Mirón y como Fidias. Fidias fue el más grande escultor de la Grecia antigua. Él cada vez que hacía una escultura humana, lo mostraba en una plaza, ¿no? Lo develaba y la gente lo aplaudía y lo admiraba, porque era alguien, pues,
súper talentoso. De ahí viene la palabra develar, ¿no? Él fue uno de los primeros en poner una obra y poner un manto encima de la obra. Y cuando todo el mundo estaba viendo, él sacaba el manto. Eso, de ahí viene la palabra desvelar. Está quitándole el velo, ¿verdad? Y la gente pues lo admiraba. Y cuentan una pequeña historia, hay una pequeña historia sobre Fidias. Eh, eh, Fidias, como era una persona muy conocida en la Grecia antigua, un día dijo, voy a estrenar mi última obra, mi última escultura ante la plaza de la ciudad. Llevó su escultura, le puso un velo y cuando estaba mucha gente reunida, habló y presentó su obra. Y toda la gente pues quedó pues pasmada, aplaudió y la gente estaba pues muy sorprendida del gran talento que tenía Fidias. Y Fidias estaba pues muy contento de que la gente estaba pues también contenta de su obra. Pero de toda la multitud había uno que no estaba contento. Y Fidias se dio cuenta de eso. Dijo, hay un viejito que está mirándole así como a los ojos a mi escultura. Eh, y se acercó el viejito. Y el viejito estaba viéndole así la obra. Era el único que no aplaudía. Estaba así. Fidias se le acercó y le dijo al señor, señor, ¿usted por qué no aplaude mi obra? ¿No le gusta mi obra? Y el viejito le dijo, sí, está bien, pero tu obra tiene un error, le dijo el viejito. Y la gente se sorprendió y dijo, ¿cómo es posible que este viejito venga a criticar la obra del gran Fidias, ¿no? Y Fidias dijo, a ver, hay que dejarlo que hable. Y el viejito le dijo, tú has construido muy bien toda tu escultura, pero hay un error, le dijo. Mira, en los zapatos, tú has esculpido los zapatos muy bien, pero hay un error. Los dos zapatos son zapatos derechos. Tienes que poner un zapato izquierdo y un zapato derecho. En eso te has equivocado. Vio la escultura y se dio cuenta que efectivamente los dos zapatos eran zapatos derechos. Le faltó poner el zapato izquierdo. Se olvidó de que un zapato es así y otro es así, ¿cierto? Derecho-izquierdo. Y el viejito dijo, yo lo sé porque yo soy zapatero, trabajo en estos años, por eso que yo me he dado cuenta. Y Fidias le dijo, ah, perfecto, tú puedes ver entonces cosas que yo no puedo ver porque yo no soy un zapatero. Y la gente pues lo admiró. A partir de entonces, ese viejito se convirtió en una persona muy respetada en el pueblo, en la ciudad. Y también se ganó el respeto de Fidias. Pasaron los meses y presentó Fidias su siguiente obra, su siguiente escultura. De nuevo fue a la ciudad, de nuevo le puso un velo y de nuevo lo presentó ante todos cuando la gente estaba ahí reunida. Esta vez ya no era pues una figura humana, era una persona también, pero tenía un arco. La escultura estaba así, ¿verdad? Una persona estaba con un arco y una flecha, así. Entonces toda la gente aplaudía pues a la escultura que estaba pues genial. Y también de nuevo vino ese viejito, el mismo zapatero. Y tampoco se quedó contento, seguía viendo su obra. Y de nuevo Fidias se acercó y le dijo al señor, ahora señor Zapatero, dígame usted cuál es el problema. Y Zapatero dice, he encontrado otro error, le dice. A ver, ¿cuál es el error de mi escultura? Y el Zapatero le dice, mire señor Fidias, en escultura el ser humano, la persona está así, con su arco y con su flecha. Pero hay un problema, que tiene un ojo cerrado y el otro está, oye, tiene un ojo cerrado y el otro está abierto. Tiene que tener los dos ojos abiertos. ¿Sí? Y Fidias lo miró al viejito y le dijo, ah, no, ahora usted está equivocado. ¿Por qué? Porque todos los que tiran arco y flecha saben de que tienen que cerrar un ojo para poner énfasis en la flecha. Porque si abren los ojos, como que se cruzan la visión. Entonces tiene que cerrar un ojo para ver bien a la flecha. Y ahí fue donde nace esta famosa frase que yo te voy a contar. Ahí fue donde Fidias le dijo al zapatero, zapatero a su zapato. El que sabe sobre un tema, opina sobre ese tema. Si no sabes sobre un tema, no opines por opinar. Entonces, esa historia pues demuestra lo cuán influidos estamos por los antiguos griegos. Frases que usamos todos los días,
construcciones que vemos en la calle están influenciadas por la antigua Grecia. Te das cuenta que su influencia es muy grande. Continuamos. En las letras, en la literatura, de repente esto tú ya lo has visto en algún curso o en algún tema. Los antiguos griegos fueron uno de los primeros, una de las primeras culturas en dividir las obras literarias. Ellos, como eran grandes escritores, tenían muchas obras escritas. En esa época decían, ¿cómo hacemos para clasificar todas las obras que se han escrito? Porque todas las obras no son iguales. Hay obras que hablan de guerras, hay obras que hablan del amor, hay obras que hablan de la tragedia, hay obras que hablan de historias de Dios. ¿Cómo hacemos para separarlas, para dividirlas? Si lo ponemos en una biblioteca, todas las obras, todas juntas, va a ser una confusión, porque son obras distintas. ¿Qué hacemos? Y ahí nace la idea de los griegos de dividir las obras por géneros y por especies. De ahí viene lo que tú estudias de repente en la literatura, ¿no? Que son géneros literarios y especie literaria, ¿verdad? Básicamente dividieron ellos todos los libros que tenían escritos en aquella época entre géneros. Género épico, género lírico y género dramático. Luego ya cada uno ya se subdivide, ¿cierto? Pero básicamente son estos tres. En el género épico ellos van a pues incluir a todas las obras que hablen sobre historias de dioses, historias épicas, de ahí viene esa palabra, ¿no? Historias de grandes combates, de intervenciones de dioses, historias muy gigantes, mágicas, que se caracterizan por tener a héroes que defienden, que aparecen en una batalla o en una guerra. ¿No? ¿Qué obras incluyeron ahí? Obras muy famosas del escritor, por ejemplo, Homero, ¿no? Que son la Ilíada y la Odisea, ¿no? Y ya hablamos anteriormente, ¿no? Que la Ilíada hablaba de la guerra de Troya. Y la Odisea se habla del regreso de Ulises a su isla, Ítaca, ¿no? Y para regresar se demoró y tuvo una serie de, de muchos problemas, ¿cierto? Entonces todo ese viaje se describe en la obra La Odisea. Luego está el género lírico, en el cual los griegos incluyeron a todas las obras que se hacen con el sentido de generar belleza. Por ejemplo, los poemas, ¿no? La poesía está aquí, en el género lírico. Si escribían poemas o canciones, como le llaman en esa época, ¿no? Cantares para los dioses o para alguna persona, se le incluye dentro de este género, ¿no? Del género lírico. ¿Por qué se llama lírico? Porque en antigua Grecia para cantar un poema, porque antes los poemas se hacían con música o los cantares, se tocaba la lira, que era una especie de arpa, ¿no? De ahí vienen esas fotos también de los ángeles tocando así como una pequeña arpa, ¿no? Eso se llama lira, era un instrumento de la antigua Grecia. De ahí viene el género lírico, ¿no? Porque se relaciona con la música. Y finalmente el género dramático, donde incluían todas las obras que se pueden llevar a cabo en el teatro, ¿no? Las obras de teatro y también las obras que hablan sobre tragedias, sobre también comedias, sobre las emociones, ¿no? Obras aquí están como, por ejemplo, las obras de Sófocles, ¿no? Como esta obra de teatro conocida como Edipo Rey, ¿verdad? Entonces los griegos fueron uno de las primeras culturas que se interesaron mucho por la literatura, por las artes, ¿no? Por eso que se le conoce como un pueblo muy culto, ¿no? Que ama la cultura, ama el arte, ¿no? Las letras, las obras. Luego también surgieron otro tipo de escritores, ya no escritores solamente de obras, sino surgieron pensadores que se dedicaron a analizar el mundo y crear otra cosa nueva que se conoce como filosofía. Los padres de la filosofía en el mundo, por lo menos el mundo occidental, ¿no? Son los griegos. Son muy famosos, pues, sus grandes filósofos. Estos tres de acá son los más grandes de la antigua Grecia. Sócrates, Platón y Aristóteles fueron los primeros en el mundo antiguo
en dedicarse pues enteramente al pensamiento, enteramente a la filosofía. ¿Cómo nace la filosofía? Simple, es lo más sencillo del mundo. Como todos los griegos, en la cultura, prácticamente en todo, le daban una explicación mágica a lo que ocurría, ¿cierto? Con mitología. Como te decía antes, caía un rayo, ya, eso es porque de repente hay un señor ahí gigante que lanza un rayo. Pero había gente, como Sócrates o como Platón, que no estaba muy satisfecha de esa explicación. Decía, no puede ser posible que esté un señor ahí atrás. Debe ocurrir por algo lógico, debe tener un porqué. Esa palabra porqué es la base de la filosofía. Ahí nace la filosofía, con esta gente insatisfecha que se dedica a pensar de una manera lógica. Aristóteles se encarga de estudiar a la naturaleza. Aristóteles es el padre de todas las ciencias, prácticamente, porque Aristóteles fue uno de los primeros biólogos, uno de los primeros zoólogos que estudia a los animales, uno de los primeros geógrafos, y es uno de los primeros también en estudiar a la atmósfera. Y se da cuenta de que el rayo es lanzado es una conclusión de las fuerzas de la electricidad, ¿no? Y también descubre que el mundo está relacionado con el oxígeno, que los animales respiran oxígeno. Esas primeras nociones las da la filosofía. Entonces, la filosofía simplemente es la explicación lógica que se le da a las cosas que pasan en el mundo, ya no por los mitos. Entonces, la filosofía es la separación del mito. Por eso que los griegos le decían que hay que separar el mito del logos. Logos es la palabra que significa pensamiento, la lógica. De ahí viene la palabra lógica, ¿no? De logos. ¿Y por qué tenían, pues, tantos pensadores, tantos filósofos habían en Antigua Grecia? Como ellos eran esclavistas, tenían muchos esclavos, había mucha gente que era, pues, dueña de dinero y de esclavos. Entonces, esa gente para justificarse y para hacer un montón de cosas que no lo pueden hacer los esclavos, como tienen más tiempo libre, se dedican a ser escritores, a hacer arte o a hacer filosofía, ¿no? De ahí nacieron los más grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Y pues Sócrates fue uno de los primeros en hacer famosa esta profesión de filósofo, si se quiere llamar, porque en la época de Sócrates, por ejemplo, no había muchos filósofos, lo que habían eran sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Eran personas que ya se creían, eran como los maestros, ¿no? Y esas personas eran muy cultas, habían leído muchos libros, pero se creían los más grandes inteligentes del mundo, ¿no? Eran muy sobrados, como dicen, ¿no? Eran muy creídos, esos sofistas. Y Sócrates no era un sofista y le tenía mucha cólera a los sofistas. No, no cólera, sino estaba en contra de ellos, ¿no? Incluso muchos sofistas se les pagaba para que den discursos, ¿no? A veces como abogados también, porque eran buenos para hablar, ¿no? Eran buenos en el arte de hablar, eran buenos como los abogados, ¿no? Pero Sócrates siempre tenía un conflicto con ellos. Y le decía, ¿cómo es posible que los sofistas se crean que lo saben todo? Y cuando le preguntaban al señor Sócrates, ¿no? Usted entonces, ¿qué sabe? ¿No? ¿Por qué le tiene tanta cólera a los sofistas? Y fue donde Sócrates respondía irónicamente, yo solo sé que no sé nada, o yo solo sé que nada sé. De ahí viene esa palabra de Sócrates, ¿no? Y él dijo que una persona inteligente, una persona culta, no es el que sabe todo, sino el que se pregunta por qué ocurren las cosas y el que quiere aprender. Y él dijo que yo quiero aprender. Ellos lo saben todo, que se crean que lo saben todo. Yo sé que no sé nada, por eso yo sigo aprendiendo. De ahí viene la palabra filosofía. Filos significa amor y sofía significa sabiduría. De ahí viene la palabra filosofía, amor a la sabiduría, querer saber por qué pasan las cosas, querer saber por qué caen los rayos a la tierra, querer saber más sobre los libros y sobre muchas cosas más, no como los grandes sofistas que ya se creen que lo saben todo. De ahí nació la filosofía, cosa que después en todo el mundo ya se desarrolló. Finalmente, los griegos
como fueron los pioneros en la filosofía, después de la filosofía ya surgen otras cosas, otras ramas, como las ciencias, como la medicina, como la geografía, por ejemplo. En la geografía, Euclides fue uno de los primeros en estudiar al mundo. Ese estudio del mundo se llama pues geografía, ¿no? Viene de la palabra geo, que significa tierra, ¿no? Y luego también en la medicina, el más grande médico de la antigua Grecia pues fue Hipócrates. De ahí viene el juramento hipocrático. Todos los doctores en el mundo, para empezar su profesión, hacen un juramento, el juramento hipocrático, en el cual juran pues defender la vida humana sobre los intereses que tú tengas, ¿no? Un médico, aunque le caiga mal una persona, si está mal, lo tiene que atender y tiene que hacer todo lo posible para salvarla. Ese es el juramento hipocrático y lo diseñó pues Hipócrates, que fue el padre de la medicina. Entonces, los griegos, con el desarrollo que tenían del pensamiento, surgieron muchas ramas, ¿no? Por ejemplo, para hacerte un orden y para que entiendas mejor, primero hacían mitos para explicar todo. Después salió la filosofía para explicar de una manera lógica lo que ocurre en el mundo y para preguntarse por qué pasan las cosas. Y de ahí surgen las ciencias para responder a la filosofía. La filosofía se pregunta, ¿por qué las plantas son verdes? Luego nace la biología, estudia y le responde eso a la filosofía. Y le dice y los biólogos le dicen, ¿no? Ah, ya, las plantas son verdes porque hay algo que se llama la clorofila que sirve para que las plantas absorban luz, ¿no? Y se alimenten. La biología ha respondido esa parte de la filosofía. Es decir, que la filosofía no está para darle solución a todo. La filosofía está para preguntarse por qué pasan las cosas. Después surgen las ciencias y las ciencias las responden, ¿no? Para hacer un poco más entendible todo. De ahí podemos deducir por qué se le llama a la filosofía o por qué se le conoce a la filosofía como la madre de las ciencias, ¿no? La filosofía es considerada como la madre de todas las ciencias, ¿no? Por eso. Y finalmente, para terminar, los griegos pues tienen una gran capacidad imaginativa, ¿no? Ellos imaginaban muchos dioses, ¿no? El más grande de todos, el más poderoso era Zeus, pero Zeus no fue el creador del mundo para los griegos. Zeus fue ya de una siguiente generación. Para empezar, los griegos creían de que en el inicio todo era caos, ¿no? Reinaba este dios llamado Caos. Del caos surgió Gea y Urano. ¿Quién es Gea? Gea es la tierra, es una mujer, es una madre. Y por encima el cielo es Urano, ¿de acuerdo? Entonces ellos creían de que con la tierra y el cielo surgió la vida, ¿no? Surgieron seres como los titanes, ¿no? Y uno de estos titanes era Cronos, que una vez Cronos bajó a la Tierra, ¿no? Y se dedicó a tener muchos hijos, ¿no? Eh, con una diosa llamada Rea, ¿de acuerdo? Pero una vez Cronos fue a una persona, ¿cómo se le llamaba a estos? A una profetisa, ¿no? Y le dijo, una divina, le vio su futuro y le dijo, uno de tus hijos te va a matar y te va a destronar a ti. Entonces ese dios, Cronos, ¿no? Se asustó con él. Entonces todos los hijos que él había tenido con Rea, se los comía, ¿no? Dijo, ¿cómo es posible que mis hijos mismos me quieran matar? Antes de eso yo me los voy a comer. Entonces agarró a todos sus hijos y se los comió, se los tragó así, prácticamente, ¿no? Y después de ello, cada vez que tenía un nuevo hijo, se lo comía, se lo tragaba el mismo Cronos hasta que su madre estaba pues cansada de que su esposo se comiera a todos sus hijos. Cuando nació su siguiente hijo, lo escondió y como estaba tan confiado Cronos, la diosa Rea le entregó una piedra envuelta en sábanas como si fuera un bebé y Cronos pues muy confiado se lo comió pensando que era su hijo, pero en realidad era una piedra. Así que la diosa Rea llevó a su hijo, a ese pequeño bebé, a que lo criaran los pastores. Ese pequeño bebé era Zeus. Y los pastores, pues, lo educaron y lo entrenaron. Y cuando fue grande y cuando fue mayor, se enteró de que su padre se había comido a todos sus hermanos.
Entonces él decidió vengarse. Entonces, como él era un dios, él tenía el poder de vengar a su padre. Así que le dio una pócima, que esa pócima, si se la tomaba, le haría pues devolver a todos los hermanos que se había tragado, ¿no? Entonces, Zeus le entregó esta bebida, ¿no? Esta pócima, Cronos se la tomó y expulsó a todos sus hermanos, ¿no? Y ahí pues es donde nace la segunda generación de los dioses, ¿no? Dioses como Hera, ¿verdad? Como Perséfone, ¿no? Los hermanos de Zeus. Es ahí donde Cronos es expulsado, ¿no? Y reina en los cielos, ¿no? En el Olimpo, como se conoce, Zeus, que por el poder llega a ser el más poderoso. Uno de los hermanos que estaba ahí era Ares, pero Ares, Zeus lo destrona a que vaya al inframundo, y Ares se va a convertir como el encargado de los muertos, ¿no? Algo así como el infierno, ¿no? Que los griegos le llaman el tártaro, ¿no? Que está encargado de eso Ares. Y a partir de ello surgieron muchos más dioses, porque Zeus no solamente tenía hijos con su esposa, sino Zeus se transformaba en muchos animales y bajaba a la tierra, e incluso tenía hijos con seres humanos, ¿no? Supuestamente uno de los hijos de Zeus fue Hércules, ¿no? Que era una persona mitad dios y mitad ser humano, ¿no? Y también tuvo hijos con otros dioses, ¿no? Incluso el mismo Zeus tuvo hijos él solo, con él mismo, ¿no? Cuenta la leyenda de que Zeus una vez pensó tanto que de su pensamiento surgió una hija, ¿no? Una bebé, que fue la diosa Atenea, que es la diosa del pensamiento. Entonces, una característica de los dioses griegos era de que eran muy parecidos a los seres humanos. Los dioses para la antigua Grecia también cometían errores. Es algo muy, muy curioso. Tenían el comportamiento humano. Los dioses griegos también tenían ira, tenían lujuria, sentían pasión, sentían dolor, tenían pensamientos de destrucción, cometían errores, se arrepentían. Los dioses en antigua Grecia eran como los seres humanos, ¿no? En otras culturas el dios era alguien pues perfecto, que no comete errores, que es sabio. Pero en el caso de los griegos es todo lo contrario, los dioses son como seres humanos, cometen errores y cometen iras incluso, ¿no? Es por eso que ellos explicaban cómo funcionaba todo a partir de eso. De repente, no, Dios se equivocó aquí, no, Dios hizo esto aquí, ¿no? Es este Dios. Y a partir de eso se genera la tradición de los griegos en darle una figura humana a todo lo que veían, las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Hay muchas cosas más que los griegos pues aportaron al mundo.